En el año 2015 los sindicatos ELA y LAB nos pidieron que recogiéramos en un informe el estado del conocimiento en torno al modelo de alta velocidad ferroviaria en el País Vasco, a la Y vasca, y a lo largo de aproximadamente un año varios profesores de la universidad tratamos de en este informe recoger un poco toda la evidencia que teníamos sobre las consecuencias que estaba teniendo ya el proyecto y las que podría tener en el futuro. El informe viene a concluir que el proyecto es contrario al interés general, es decir, es contrario a la mejora del bienestar de la mayoría de las personas, porque encontramos que el proyecto es ineficiente en lo económico, injusto en lo social y insostenible en lo ambiental. Subraya el desconocimiento general que existe en torno al proyecto, ya que cerca del 75% de la población vasca declara saber poco o muy poco del proyecto, y lo más sorprendente también es que a medida que se conoce más sobre el proyecto, las personas entrevistadas tienen opiniones más desfavorables con él. Uno de los elementos cruciales es el nivel de servicio que va a ofrecer la infraestructura, la demanda de transporte que va a soportar la infraestructura. Y bueno, una de nuestras sorpresas a la hora de empezar a investigar y a analizar el proyecto de la Y vasca ha sido la baja calidad de los datos sobre el nivel de demanda y niveles de usuarios y tipos de transporte servidos por la infraestructura en la documentación del proyecto. En concreto hemos visto no solamente deficiencias, sino además contradicciones y datos que no encajan con los que eran ofrecidos por ejemplo por la Administración Central y por Adif. En concreto, uno de los mayores problemas que hemos detectado es que de forma sistemática se sobreestima el nivel de pasajeros que iba a soportar la infraestructura. En concreto, el Gobierno vasco nos habla frecuentemente de incluso de 8 millones de pasajeros, cuando los datos que tenemos disponibles nosotros y contrastados en función de documentos de Adif nos hablan de que en ningún momento se llegaría a los 2,7, 2,8 millones de pasajeros al año. Ha sido muy llamativo el último informe que ha hecho el Tribunal Europeo de Cuentas, que ha resaltado cómo los proyectos de alta velocidad ferroviarias en España, incluyendo la Y vasca, son una pesada carga para el contribuyente, puesto que su rentabilidad para la sociedad no ha sido debidamente contrastada y no encuentran que vaya a ser socialmente rentable el proyecto. Y también el Tribunal Español de Cuentas declaró que la situación del modelo ferroviario de alta velocidad español estaba en una situación financiera muy complicada, con un endeudamiento de Adif, que es la empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura, con una deuda que alcanza ahora mismo los 18.000 millones de euros. Se trata de la empresa pública actualmente más endeudada del Estado. Ningún proyecto de alta velocidad ferroviaria en el Estado español es socialmente rentable, lo que quiere decir que su construcción ha perjudicado el bienestar de la sociedad. Ninguno de estos proyectos es financieramente rentable, lo cual quiere decir que la sociedad tampoco va a recuperar la inversión que ha realizado. Y el caso de la Y vasca, la rentabilidad es aún peor porque ni siquiera la explotación comercial del servicio va a hacer que se cubran los costes de la explotación, lo que quiere decir que para que funcione la Y vasca va a necesitar una inyección permanente de dinero público por parte del Gobierno vasco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un proyecto que de partida beneficia a una escasa parte de la población, dado que solo conecta las grandes capitales, ¿no? De esta manera, ya de partida, una gran parte de la población digamos que no va a tener los beneficios de esta infraestructura, pero sí los perjuicios, dado que se va a ver afectada por el trazado, aunque mayoritariamente no podrá utilizarlo. Pero es que además el problema es que se trata de un servicio de media y larga distancia que desatiende las necesidades más básicas de la población, ¿no? Que están en mucho mayor medida en los desplazamientos más cortos y fundamentalmente obligados o por motivo de trabajo, o por estudios o por acceso a servicios sanitarios y demás. Es importante también, desde este punto de vista, que se trata de un servicio caro,
que requiere de unas tarifas elevadas. Por lo tanto, lo que también constatamos es cómo es un servicio que mayoritariamente se utiliza por parte de personas de renta alta para mayoritariamente viajes de negocios y dado que, como hemos visto antes, requiere de subsidios públicos, lo que estamos viendo es una transferencia de recursos de las capas más bajas de la sociedad hacia las capas más altas de la sociedad. Recientemente publicamos un artículo en una revista especializada en la que analizábamos, mediante análisis de ciclo de vida, cuál era el balance de emisiones que podía tener la explotación de la Y vasca en 20 años. Lo que encontramos es que los requerimientos energéticos para la construcción son tan elevados que hace que durante el horizonte temporal de funcionamiento de la infraestructura no se llegue a amortizar nunca ni las emisiones de CO2 provocadas en la construcción ni la energía consumida en la construcción. Por lo tanto, no se puede sostener que el tren de alta velocidad en el País Vasco va a ahorrar energía, dado que su consumo de energía va a ser mayor que el que pudiera venir del ahorro provocado por los desplazamientos de un vehículo particular que se pudiesen desplazar al ferrocarril. Otra de las deficiencias que hemos detectado en la documentación del proyecto es el escasísimo servicio de transporte internacional que soportaría la infraestructura. Mientras que el Gobierno vasco nos habla constantemente de que esta infraestructura iba a servir para conectar Euskadi y el Estado con Europa, los datos que tenemos disponibles nos dicen que, según las previsiones de la Administración, en realidad estaríamos hablando de un servicio de tan solo 4 conexiones diarias desde Euskadi con el resto de Europa en el año 2020, o al menos en los primeros años de puesta en marcha de la infraestructura, y de poco más de una decena en el año, 10 años después. Esto quiere decir que al final el nivel de transporte que iba a soportar esta infraestructura iba a ser muy reducido y que de ninguna forma iba a justificar una rentabilidad social, económica y ambiental suficiente.